Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿Me siento con profe. frío? ¿Mucho frío? Bastante. Por acá sí, Bueno, bastante. muchachos, estamos en la clasecita número 2 de matemáticas. Vamos a ver hasta dónde nos rinde. Bienvenidos, como siempre, con la mejor disposición. No sabe uno qué hacer para que ustedes repasen, porque todo esto seguramente se los han enseñado, pero para que lo repasen, para que lo disfruten, para que les guste. Como aquí no los puedo amenazar con la nota, con el parcial, con el examen final, entonces lo único que tengo a mi favor es enamorarlos de esto, que se levanten con esas mañanas como hoy, que las cobijas parecen cobrar brazos y nos abrazan y no quieren que nos levantemos. Entonces tiene que ser que la clase les agrade mucho y para eso estamos aquí. Ese es mi gran sueño de hoy. Entonces, arranquemos sin más ni más. Quiero decirle que aunque este mes acaban las clases virtuales, descontando esta quedarían 3 hasta el 26 de marzo. Ya el 2 de abril, si Dios lo permite, estaríamos en presencialidad. Ya no veríamos 4 asignaturas por jornada, sino 3. Pero ya no serían de 60 minutos, sino de 90, de hora y media. Entonces, para que tengan eso presente, esa presencialidad arranca el 2 de abril, si Dios lo permite. Bueno, aquí he colocado unos tips que es bueno recordarlos. Entonces, por aquí a mi derecha, a la derecha, tengo el teorema de Pitágoras, que se aplica a un triángulo rectángulo, donde los catetos son los que forman el ángulo recto, ¿cierto? Y la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo recto, no importa cómo se los giren, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, recuerden que Pitágoras, el geómetra de la antigüedad, el griego aquel, estableció esto con sus colaboradores, que la hipotenusa, pues en verdad él no lo dijo así tan simple como lo sabemos nosotros, ¿no? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Porque eso no dice nada. ¿Cómo se los explicaron en octavo o en séptimo? El profesor dibuja en cada lado del triángulo rectángulo una figura geométrica. Generalmente dibujamos cuadrados, porque así quedó, ¿de acuerdo? Entonces el cuadrado dibujado sobre la hipotenusa cubre un área igual al área que cubren los cuadrados dibujados sobre los catetos. ¿Listo? Pero tengan mucho cuidado que no solamente se cumple para cuadrados. Si aquí dibujo un semicírculo, aquí un semicírculo y aquí un semicírculo, el área del semicírculo creado en la hipotenusa es equivalente a la suma de las áreas de los semicírculos creadas sobre los catetos. O sea, es que son proporcionales las áreas, no porque solamente un cuadrado. Hay gente que cree o que solamente le enseñaron con un cuadrado, no con un rectángulo, incluso triángulos. Lo importante, que las figuras sean semejantes. Por allá en el 2003 estuve en un congreso de matemáticas y dibujaban fantasmas. Usted puede dibujar un fantasmita con tal de que sean proporcionales, pues el área del fantasma dibujado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los fantasmitas dibujados sobre los catetos. Entonces, ojo, que quede eso. Si quedó con inquietud, entonces va y lee en un libro pues más elaboradito, más fino, donde le digan o coloca usted diversas explicaciones del teorema de Pitágoras y ahí me va a entender mejor con dibujos, etcétera, etcétera. Bueno, el teorema de Tales, esta vaina sí que se utiliza. Recuerden que Tales es un viejito que le tocaba medir la altura de pirámides y cosas así, ya no se podía subir allá. Entonces, con el bastón halló proporciones. Entonces,
Entonces, mire, si esta es, por ejemplo, la altura de un árbol y esta H minúscula la altura de una persona, y esta B grande es la sombra que hace el árbol o el edificio o la pirámide, y esta B pequeña la sombra que hace la persona, como estos triángulos son semejantes. Vaya poniendo cuidado a lo que voy diciendo. ¿Qué es eso de triángulos semejantes? Entonces, bailé. ¿En qué consiste la semejanza? Semejanza es lo mismo que iguales. Usted notará, se acordará de la Biblia, ¿sí o no? Cuando o de pasajes pues, de la Biblia, cuando dice, no hagas el mal a tus semejantes. Entonces, ustedes y yo somos semejantes, pero no somos iguales. Usted va a tener claro, ser semejante no es lo mismo que ser igual. Y claro, este triángulo grande es semejante a este pequeño, pero no son iguales, ¿sí o no? Entonces, ahí va a quedarle claro que no es lo mismo semejante que igual. En geometría no decimos igual, sino congruente, una palabra como fea, ¿cierto? Entonces, figuras congruentes son las que son iguales, se pueden superponer, ¿sí? Ok. Aquí está el teorema de Tales, y uno puede establecer diferentes proporciones. Ahí la hice como enseñan en la escuela o en el colegio. Altura grande es a altura pequeña, como base grande es a base pequeña. Hay pelados que aplican esto y lo hacen a su gusto. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, que no conservan esto. Si yo digo grande es a pequeño, acá también grande es a pequeño. No puede invertirlo porque le queda un poquito malito, ¿sí? La proporción sí. Entonces, por eso a veces es mejor aprenderlo con las palabras, ¿no? La altura del triángulo grande es a la altura del triángulo pequeño, como la base del triángulo grande es a la base. A eso se le llaman razones, ¿sí? Una razón geométrica. Esta es otra razón geométrica. ¿Cuál es, profe? H sobre H es una razón. Profe, ¿y eso no es un quebrado? Sí, en aritmética se le llaman quebrados, fraccionarios, números racionales. En geometría se le llaman razones, porque es el cociente de dos longitudes. Entonces, H es A, esta rayita se lee, es A, H minúscula. Este igual se lee como B grande es A, B pequeña o B minúscula. Listo. Y aquí aproveché para colocarle otra cosa que trabajó Tales. Esto sí que les gusta a los que inventan la prueba del IFES, ¿sí? Esos son los 8 ángulos que se forman al cortar 2 paralelas por una secante. Ellos acostumbran movérsela, ponérsela vertical para que el estudiante se confunda o colocarle otra oblicua. Miren lo que sucede. Estos dos son alfa porque son ángulos opuestos por el vértice. Estos dos son beta por la misma razón. Y estos de acá abajo son exactamente iguales porque es como si trasladáramos, si deslizáramos esta línea sobre esta, la hiciéramos bajar, o si con la mente pudiéramos despegar este pedazo, ensamblaría perfectamente. Entonces, este alfa caería sobre este alfa, son iguales. Este beta caería sobre este. Entonces, en el teorema de Tales, no es solamente así vulgar como lo estoy diciendo yo, ¿no? Que cae sobre ese, que lo desliza, que no sé qué, que con la mente, no. Pues uno a su ritmo baile despacio. Entonces va a encontrarse que esos ángulos tienen nombres muy bacanos. Usted va a encontrar ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son esos? Ángulos correspondientes. ¿Cuáles son esos? Ángulos alterno-interno. ¿Cuáles son esos? Miren, alternos internos, por ejemplo, son este y este. Se llaman internos porque están entre las paralelas. Eso tiene lógica. Beta, este que estoy tocando acá y este se llaman alterno-internos. Internos porque están entre las paralelas y alternos porque el uno está por debajo de la oblicua y el otro por encima. También hay alterno-externos. ¿Cuáles, profe? Por ejemplo, mira, este beta y este beta. Bueno, este alfa y este alfa. Entonces, como repasar esos nombrecitos, acá no lo puedo hacer porque yo me emociono y no doy clase por estar repasando. Pero repase de estas cositas sencillas, sí lo pueden hacer ustedes y quedan motivados. Listo. Por aquí les estoy contando algo que deben saber de memoria. Recuerden que allá no pueden usar calculadora. Entonces, si a usted le dicen raíz de 200,
No falta quien diga que 20 o que 15, no sé. Si usted se sabe, por ejemplo, las raíces, los números, los cuadrados de los primeros 15 números, del 1 al 15, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, etcétera. Esto nos sirve para lo que hicimos la otra vez, en la otra clase, que nos daban una tabla, exactamente el problema 5. No sé si alcanzamos ¿hasta qué problema alcanzamos a hacer acá, muchachos? De la evaluación diagnóstica, alguien que me recuerde. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, como son 4. Profe, creo que trabajamos hasta el 15. Hasta el quinto. No estoy mal. Hicimos hasta el quinto, No, entonces pero- alcanzamos a hacer el de la tabla donde hablaban de la covarianza, de la varianza, de la desviación estándar. En esa la pregunta era que si la información era completa, porque nos daban la varianza de un grupo, pero no nos daban la desviación estándar. Y en el otro trozo de información, en Y me parece, nos daban la desviación estándar, pero no nos daban la varianza. Si ustedes se saben esto, con mayor facilidad resolvían ese problema. Si a mí me dicen que 6 es la raíz cuadrada de un número, que cuál es el número, pues lo elevo al cuadrado y hallo dicho número, 36. Pero si a mí me dan el 36 y me dicen que cuál es la raíz cuadrada de ese número, pues me devuelvo, le saco raíz, ¿cierto? Si me dicen que cuál es la raíz cuadrada de 200, entonces yo sé que de aquí de 14 al cuadrado da 196. De 14 el entero siguiente sería 15. Y 15 al cuadrado da 225. Profe, ¿yo para qué me sirve? Pues yo te habían preguntado por la raíz cuadrada de 200. Y sin tener calculadora vos decís, de 196 se salta a 225. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz cuadrada de 200 no es exacta. Lo único que podemos decir es que está entre 14 y 15. Y eso ya es una ventaja gigantesca, que los que no se lo sepan, pues están muertos. ¿Cierto? El que dijo que 20 o que dijo que 10. Pues, ¿cierto? Profe, ¿y eso sí sirve? Pues hartísimo, porque el IFES calcula, trabaja con apreciaciones. Ellos podrían, si necesitaran preguntarte eso, que la hipotenusa de ni sé quién, ni no sé cuánto, digámosle que da raíz de 200. Entonces ellos te preguntarían, es una cantidad entera que está entre 15 y 18, racional que está entre 14 y 15, irracional que está entre 14 y 15, racional que es mayor que 16, por ejemplo. Entonces, eso parece que estuviera fácil la respuesta. Usted ya sabe, pero raíz de 200 está entre 14 y 15, porque la raíz de 196 es 14 y la de 225 es 15. Entonces, la raíz de 200, que está entre 196 y 225, está entre 14 y 15, pero te metieron el otro chicharrón. Pero es un número racional o irracional. Si coloca que entero, pues ya murió. Pero pongámosle que tenga la duda. Entonces, recuerden que los números racionales son los que se pueden expresar como una fracción. Y raíz de 200 no se puede expresar como es un número que no termina, no periódico. No se repite para uno pillar cuál sería el patrón. A eso se les llama irracionales. Hay dos irracionales que usted tiene que manejar muy bien, pi y e. Bueno, pero entonces saber eso, ¿no? La raíz de 200 es un número irracional que está entre 196, ¿cierto? Perdón, que está entre 14 y 15. ¿Por qué 200 está entre 196 y 225? Entonces, esto hay que sabérselo. Si no te lo sabes, hacer el ejercicio. O sea, no llegues al IFES sin saber de esta tablita. ¿De acuerdo? Pero no solo eso. Lo que yo quiero que sepa es, si usted me da un número y me pide su cuadrado, el cuadrado de 749, digo 7 por 7. Pero si me das el cuadrado de un número, por ejemplo, ¿cuál? 81.
Yo le hallo el número cuyo cuadrado es 81, pues le saco raíz cuadrada. Lo que estamos viendo es que elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada son operaciones inversas. También tiré este recorderis. Esto sí que le cuesta trabajo a algunos muchachos aprenderse eso de memoria. Esa vaina de trigonometría, cuando arrancan con trigo. A veces el IFE le pregunta hasta los cuadrantes. Este man se llama el primero y se mueve en sentido levogiro. Levogiro es una palabra descrestadora, digamos. A la gente le gusta más el nombre más clásico. Contrario a las manecillas del reloj. Entonces, cuando es contrario, pues ahí no se puede equivocar, ¿no? Aunque ya todos tenemos relojitos de números y por eso sufrimos cuando nos dicen las manecillas del reloj. Pero pensemos en el de la iglesia. Entonces, levo, giro, levo es como hacia al contrario. Y destro es igual. Entonces, mire, levo o contrario, aquí será el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí están esos son los cuadrantes. Si fuera en el espacio, que tiene 8, X, Y y Z sería como los octantes. Acá es cuadrantes. Eso es importante. ¿Por qué, profe? Porque es que usted a veces necesita saber si una función trigonométrica qué signo tiene. Por ejemplo, en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. ¿Por qué, profe? Porque tanto X como Y, o sea, el cateto opuesto como el adyacente son positivos. La hipotenusa R siempre será positivo aragámico, porque es la suma de dos cuadrados, teoría de números. Eso también hay que saberlo. La suma de dos números al cuadrado nunca podrá ser negativo. ¿De acuerdo? Ah, no, y si fuera negativo ya es un número complejo. ¿Cierto? Ah, ya. Entonces, pero miren que acá en el segundo cuadrante ya X es negativo. Y todas las funciones que trabajen con X serán negativas. ¿Sí o no? Por ejemplo, trabaja con X la tangente y la cotangente. Esas dos serán negativas. Trabaja con X el coseno y la secante. ¿Cierto? Entonces, eso tenés que saberlo. En el segundo cuadrante solamente son positivas el seno y su recíproca. Seno y la recíproca del seno, la cosecante. En el tercer cuadrante es negativa tanto Y como X. Profe, ¿Sí? ¿Sí? son en contra de las manecillas del reloj cuando son negativos. ¿Cierto? Sí. El movimiento en contra de las manecillas del reloj se le llama levogiro. Y este es el primero y ahí se le van dando el nombre. Es que es raro, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué fue lo que me quisiste decir? De pronto no te entendí. Sí, pero no que la profesora de matemáticas nos enseñó ellas y entonces dijo que cuando el ángulo era positivo o negativo, cuando es positivo es con las manecillas del reloj y cuando es positivo es en contra. Correcto, eso también, sino que yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando era de los cuadrantes como se van nombrando. Primero, segundo, tercero y cuarto. Ella te habló fue del ángulo. ¿Sí? Si yo mido este ángulo de aquí para acá, en sentido levogiro o en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. ¿De acuerdo? Pero si lo mido al contrario, de aquí para acá, perdón, este es el mismo. Si lo mido, pongámosle de aquí para acá, este ángulo es negativo, está correcto lo que ella dijo. Los ángulos en contra del sentido del reloj se miden positivos. Mire que eché para arriba, positivo. Pero si es Profe, ¿y cómo se llama? como se mueven las manecillas, son negativos. También se aplica eso cuando estamos hablando de torque, ¿cierto? Ese tema de mecánica. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿y cómo se llaman los que no van al contrario? Usted ahorita lo dijo. Esos se llaman destrogiros o en sentido de las manecillas del reloj. Destro viene de diestro, ¿cierto? Entonces, destrogiro. Repito, aquí estoy. Si quiero medir un ángulo en contra, este es positivo. Si quiero medir un ángulo igual a como se mide en las manecillas del reloj, así, negativo. Y se le llama levo, giro
destro giro. Bueno, muchachos, aquí hemos hecho el repasito. Aquí me he puesto que si me queda tiempo, una cosa que están preguntando ahora bastante es si los muchachos se saben las gráficas básicas, los bosquejos. Y usted no tenga necesidad de hacer una tabla que seno de 30, seno de 45, seno, que sea capaz. Que usted le digan, ¿cuál es el bosquejo de la gráfica del seno? Y usted coge, haga, ya lo ahí. O sea que ya hasta la mano se la sabe de memoria. Entonces usted puede saber todo. Si es capaz de hacer eso, sabe dónde es positivo, entre 0 y 180. Sabe dónde es negativo. Sabe dónde es creciente la función seno. ¿Cierto? A es creciente entre 0 y 90. Y también entre 270 y 360. Todas esas cosas bacanas con solo la gráfica de valor absoluto. Bueno, pero ahora sí muy rápidamente la calistenia, muchachos. 2 minutos para que me resuelvan esta ecuación. ¿Cuánto vale X? 2 minutos y empiezan ya. Así les brilla menos el tablero, muchachos. Bueno, los escucho. ¿Quién resolvió esta ecuacioncita? Mentira, no es ni tan ecuacioncita. ¿Están luchando con ella? Si lucha con ella, así pierda, aprende. Si espera que yo la resuelva y esperemos que él más la hace, no aprende nada. Es como si nos vamos para una piscina y usted quiere ser campeón o campeona de natación y yo soy el campeón actual. Yo me tiro, hago clavados, hago velocidad y usted mira, me graba, toma mis datos, mi velocidad, mi braceo, mi estilo. Eso no lo convierte en un campeón ni una campeona. Tiene que tirarse al agua, mi hijo o mi hija. Así funciona. ¿Quiere aprender eso? ¿Quiere volverse un tiranosaurio? Tiene que meterse, o sea, guerrear con eso, pelear. Y ahora que puede que le quede mala, pero aprende más que el que se quedó esperando a que yo la haga, ¿no? Ojo con eso. Entonces, escucho. Profe, yo creo que cada X vale 10 elevado a la 5 da 100. Cada X vale 10 elevado a la 5 da 100. ¿Y el valor de X? ¿X vale cuánto? 10 a la 10 daría de 10 por 10, 20 elevado a la 5 da 100. No te logro entender. O sea, la primera X sería el 10. O sea, multiplico las 2X, ¿no? 10 por 10 multiplicado por 5 da 100.
O sea, 10 por 10, 20. Ah, no. No, porque tendrías que multiplicar 10 No, veces. ahí la estoy. La otra sería sumarlas, las 2x, y elevarlas a la 5. Ahí sí me daría 10 más 10, 20 por 5, 100. Esta De eso ecuación, podría ser, profe, que la X equivale a 20 para no tener que hacer doble vez. O podría ser que la La x equivale a 20, o sea, pero pues, porque usted no está preguntando el muchachos, valor de una sola x. si X fuese 20, ¿cierto? 20, Ok. sin contar este 5 siquiera, sería 20 por 20. 20 por 20, 400. Si fuera a la 2, ya iría en 400, ya sería mucho más grande que 100. Pero no se sientan mal. Si a usted le colocan esta ecuacióncita, a muchos de ustedes los estallan, pierden, porque no enseñamos esto casi en los colegios. Este es un problema que es como una adivinanza. ¿Sí? Yo a los 4 años mi tío me dijo esta adivinanza: redondo como un corozo y avanza más que una bala. A poquita gente que se sabe eso. Eso lo saben los viejos, hablar de gente de más de 50 años. Pero yo hace 50 años que me enseñaron eso, no sabía. Y me pareció una adivinanza tan bacana, pero cuando mi tío me la dijo, uy, eso tan fácil. Así pasa aquí. Pero y si no te la sabes, pues perdés esa. Entonces, vamos a primero muy rápidamente identificar cosas. Profe, ¿por qué no nos enseñan eso en el colegio? Porque son cositas como de estrategia diferente. A usted le enseñan a resolver ecuaciones lineales, esas de despejar. Le enseñan a resolver ecuaciones cuadráticas y si el profesor es bueno, le enseña hasta sacar la fórmula, como me la enseñó a mí Edgar Jiménez, ¿sí o no? De que X es igual a menos B más o menos raíz cuadrada de A al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Eso que uno se lo aprende de memoria en noveno, se lo enseñan. Le enseñan a resolver ecuaciones trigonométricas, le enseñan a resolver exponenciales. Exponenciales me enseñaron, profe, claro. Le enseñaron, por ejemplo, que 2 a la X igual a 16. Entonces vos decís, para que 2 elevado a un número de 16, este número tiene que ser 4, no hay otro. Ah, ya. Entonces, esto lo resuelve con logaritmos, o si es una persona que le han enseñado propiedades de los exponentes, dice, espérate, 2 a la X se puede escribir como 2 a la 4. E igualando términos correspondientes, como las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Al contrario, no funciona, Araganes, ¿oyeron? Por ser las bases iguales obliga a que los exponentes sean iguales, pero no porque los exponentes sean iguales, las bases son iguales. Uy, no, profe, ¿por qué se tira eso? Sí, pero en matemáticas nos gusta demostrar. Si yo tengo una cantidad de X a la 2, la puedo igualar a una cantidad Y a la 2, con X diferente de Y. Uy, ¿cómo así, profe? Claro, miren, si yo acá les coloco menos 2 al cuadrado, acá puedo colocar algo diferente, 2. ¿Sí o no? Porque menos 2 elevado al cuadrado es menos 2 por menos 2. Y menos por menos da más. 2 al cuadrado da 4. Esto así es igual. Pero yo no puedo decir que porque los exponentes son iguales, las bases son iguales. Pues, ojo con el detalle. Pero sí puedo decir que si las bases son iguales, me obliga a que los exponentes sean iguales. Entonces, de estas se enseñan exponenciales, logarítmicas. Profe, ¿y de estas por qué no si son parecidas? No, estos animales son más peligrosos. Esta vaina no se llama como ningún nombre de esos que le dije, ni logarítmica ni exponencial. Estas se llaman exponentes en cadena. ¿Sí o no? Se conocen en las redes, en los libros especializados como teoría de exponentes. ¿Sí o no? O exponentes en cadena. Es que miren, bacano, pillemos esto. Si vos tenés 3 a la 3 y a la 2, esto se llama potencia de una potencia. Y muchos pelados se lo tiran. Algunos de lo que ustedes me dijeron era porque estaban confundiendo con esto. Esto es diferente de 3 a la 3 a la 2. ¿Cómo así, profe? Sí. Miren, bellacos.
Si usted ha estado en sexto, el profesor, que seguramente está enamorado de eso, le enseñó las leyes de los exponentes en sexto. En séptimo uno vuelve y se las ataruga. En octavo vuelve con álgebra. Hasta que se las terminan aprendiendo. Entonces, el peladito sabe esta ley. A elevado a la B elevado a la C. A él le han enseñado. Potencia de potencia, se coloca la base y se multiplican los exponentes. Esto es A a la BC. Entonces él aquí sabe, esto es una potencia. Entonces dice, esto es 3 a la 3 por 2, 6. Y acá es lo mismo. No, papito. Esto es potencia de potencia y estos son exponentes en cadena. Esto se puede hacer de aquí para acá o de aquí para acá. No entiendo. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Pero ojo, papito, aquí tiene 3 elevado a la 3, pero ese 3 está elevado a la 2. Lo que quiere decir que tiene una jerarquía. Usted no puede decir 3 a la 3, 27. No, papito. Este solamente se resuelve de allá para acá. Sí, profe, sí. Coloca este exponente acá, 3, este grande, y me calcula el exponente 3 a la 2. Y 3 a la 2 no es 3 por 2, 6, como dicen muchos. No, 3 a la 2 es 3 por 3 a la gran, y eso es 9. Uy, sí, profe, de razón son diferentes. Entonces, no confundir potencia de una potencia con exponentes en cadena. Uy, de esto no me enseñaron. Algunos profesores cometemos esa omisión. No les enseñamos estos truquitos a los bellacos. Listo, muy rápido porque no me acaba el tiempo. Después de todas estas mentiras, sigue que cuando usted maneja esto, le han dado estas bases, es fácil entender esto. Miren lo que voy a hacer, parte de lo que ustedes pensaron. Aquí no le dejo ningún cambio. X a la 5, exponentes en cadena. Y aquí voy a escribir esto como 10 a la 2. ¿Sí? 10 a la 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí será verdad que 100 es 10 a la 2? Porque tiene 2 exponentes, profe. Sí, profe. ¿Cuál ve? La pregunta es, ¿100 es verdad que es 10 a la 2? Sí, profe, porque es una Sí. potencia y que Sí, por profe. 10, 100. Claro, profe. porque 10 por 10 da 100. Ese es el primer paso para resolver. Profe, antes de resolver esa joda, díganos algo. A mí me toca así, a trabajo virtual me toca inventarme las preguntas. Profe, ¿por qué esto nos costó trabajo si somos inteligentes? Porque la inteligencia solita no funciona. Porque a veces la inteligencia, así sea bastante, necesita mucho tiempo para descubrir. Y esto a veces ha sido el trabajo genial de matemáticos muy buenos. Lo que nosotros hacemos como profesores es encontrar esas genialidades y contárselas a los muchachos, que ellos con el tiempo también se vuelven geniales. Pero usted no puede descubrir el triángulo de Pitágoras en 5 minutos, por eso fracasaron muchas teorías pedagógicas, que la teoría del descubrimiento, yo necesito que genios se gastaran toda la vida. Un peladito no tiene toda la vida para descubrir el triángulo de Pitágoras, el teorema. Entonces que se lo cuenten y ya se lo aprendió y lo utiliza. Así funciona. Entonces estas ecuaciones son difíciles. Un caso, casi no se trabajan en las matemáticas, no aparecen como un derecho básico de aprendizaje, ¿no? O sea, depende mucho de ese profesor que le guste este cuento, pero él no peca si no lo enseña. Bueno, de pronto sí pecamos. Segundo, no se resuelven por despeje, no se resuelven por fórmula, dependen de estrategias especiales, que no son difíciles, son especiales. Ah, ya. Por ejemplo, un muchacho que no vea esto no lo hace. ¿Que no vea qué, profe? Pues que 100 es 10 a la 2. Ah, ya. ¿Qué más tengo que saber? Hacerle algo que los muchachos no están muy acostumbrados. En vez de quitarle cosas, meterle. ¿Sí? Sí. Ahora voy a elevar a ambos miembros de la ecuación a la 5. ¿Cómo así? Claro, lo que pasa es que yo no es que sea más inteligente, sino que yo tengo la experiencia. Ustedes pueden ser más inteligentes, pero no tienen la experiencia. Yo sí. O sea, que esta joda necesita haberse estudiado previamente o mucho tiempo para estudiarla, analizarla y descubrir. Y no hay tiempo para descubrir en este momento. Entonces, ya.
Entonces ustedes aprenden los trucos. Profe, ¿por qué tiene que ser a la berraca 5? ¿Por qué no la eleva a la 20? Por este man que está a la 5. Entonces, ojo, bellacos. X a la 5, la pongo en un paréntesis y la elevo a la ¿qué? ¿Qué número dije? 5. A la 5. Y acá tengo igual 10 a la 2. Mire que hasta le dejo su propio color. ¿Y elevo a la qué? Para que no se altere la ecuación. 5. Eso sí no se demoren, eso sí tienen que saberlo. Si yo sumo 3 a un miembro, 3 al otro. Si multiplico por 5 al otro. Si saco raíz cuadrada a la izquierda, saco raíz cuadrada a la derecha. Si saco logaritmo en base 3 a la izquierda, logaritmo en base 3 a la derecha. Si elevo a la X a la izquierda, elevo a la X a la derecha. Si elevo a la 5 a la izquierda, tiene que elevar a la 5 o a la derecha. ¿Qué se me volvieron acá? Esto sí lo saben, esto lo enseñan en todos los desde quinto para adelante. ¿Cómo se llaman estas expresiones? Ahorita lo dije. Potencia de una potencia. Perfecto. ¿Quién habló ahí? David. David, ¿de qué colegio sos? Sagrada Familia, Caloto Cauca. ¿Me repetís? Sagrada Familia de Caloto. Bien, bien, bien. Está sagrado. Muy bien. Correcto, se llama potencia de potencia. ¿Qué se hace para resolver la potencia de una potencia? ¿Quién dijo yo? Se multiplica los Se multiplican exponentes. los Se coloca la base y se multiplican los exponentes. ¡Aleluya! Entonces esta joda nos queda. Miren, los exponentes es, ojo haraganes, porque aquí moriréis si no sabes. Aquí, ¿quién es el exponente? ¿Quién? Ahí está la clave. 5, 5 y X. No, no y no. El ¿Quién es el exponente es exponente 5. acá adentro? 5 nomás. X a la 5 haraganes, porque la base es esta X, ¿ve? Y el exponente es X a la 5. Ahí estaba el mogollo, o mejor dicho, el meollo. Entonces, ojo, hago lo que ustedes dicen, coloco la base y ¿qué? Multiplico los exponentes. Multiplico los exponentes. Multiplico. Entonces, si no sabes cuál es el exponente, morís, porque decís 5 por 5, 25 y te queda bastantico malita. Pero si vos sabes que el exponente es X a la 5, multiplicas 5 por X a la 5. 5 Profe. por X a la 5. Sí, ahora sí. Profe, ¿Escucha alguien? No, profe. Se pierde acá me mucho. ve la pantalla negro, no le puedo ver. No, movele a vos porque yo creo que está bien. No me Se está ve la viendo pantalla en mal. negro. Mira, ¿a todos se les puso negra? No, acá se ve bien, pero No, No, En este profe. caso tuyo, mami, es la receptividad. Búscale. A mí sí. Búsquenle porque está funcionando. Es cuando prenden el micrófono, se pone la pantalla de la persona que está hablando. Ah, ya. Bueno, profe. fijan al profesor. Lo que tienen que hacer es anclar esta imagen, muchachos, para que no. Anclenla en su computador o en su celular. Ese es el truco que nos pasó hace 8 días. Clic derecho, anclaje, le queda firme y cuando intervenga, sí, no se pierde la imagen. ¿Listo? Bueno, ojo, bellacos. Multiplico los exponentes. ¿Cuánto me daría a la derecha? 10 a la que. Coloco la base. 10 a la 10. Multiplico los exponentes. 10 a la 10. Perfecto. Ahora, ojo con esto. Si yo tengo X a la A, B, X a la A por B, puedo escribir X a la A elevado a la B. ¿Por qué, profe? Porque es una potencia de potencia y puedo multiplicar A por B, me da AB. Ay, listo, sí. Pero también puedo colocar X a la B a la A. ¿Por qué, profe? Porque B por A Porque también es también lo da, mismo que que por ahí lo mismo. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a sacar este X, es como aquí, ¿ve? Yo puedo cambiar el orden. Si no hubiera multiplicado, simplemente cambio el orden, pero necesitaba que vieran. Entonces, puedo colocar este exponente 5 adentro y sacar el exponente de X a la 5. No entiendo, profe. Mirá, de aquí, ¿ve? X
y le meto el 5 rojo. Velo aquí, tran. Y cierro el paréntesis. Y me falta poner este X a la 5 y lo pongo acá arriba. ¿Ve? Igual, y acá me queda 10 y le pongo paréntesis por visaje a la 10. Entonces usted aquí tiene que seguir haciendo inteligente. Usted tiene que decir, esta es la forma de resolver estas ecuaciones y que ojalá los que nunca les hayan enseñado hoy aprendan. He logrado transformar sin hacer mucho que quede una expresión que la base, no piense en X a la 5, no piense en la base. La base es igual al exponente. La base es igual al exponente. Ay, sí, la base X a la 5. El exponente X a la 5 son iguales, la base, y pasa lo mismo acá. ¿Ve? La base es 10. Entonces, eso se resuelve por términos correspondientes. Usted puede decir, ah, ya. Entonces, es evidente que X a la 5 tiene que ser igual a 10. No entiendo, pero claro, güey. Base exactamente igual al exponente. Base exactamente. Si aquí hubiera dado 11, ya no se puede, porque no son iguales, pero dieron correspondientes. Si usted dice igual en los exponentes, le queda X a la 5 igual a 10. X a la 5 igual a 10. Igual en las bases. X a la 5 igual a 10. Por donde lo mires, te da eso. Entonces, si X a la 5 es igual a 10, esa sí la sé resolver. ¿Cómo así? Claro. Pues sacando raíz quinta a ambos miembros. La raíz quinta de X a la 5 es X, papito. Igual, la raíz quinta de 10 no es exacta. La indicas. Raíz quinta de 10. Y aleluya, hermanos. Tenemos nuestra primera ecuación de competencia matemática resuelta. Y con esta resolverías muchas, ¿sí? Con esta resolverías muchas, porque no es aprenderse de memoria esto, eso no es pensamiento lateral. Es pillar todos esos visajes que nos enseñan, esos trucos con los que preparan a los competidores, y con esas, si les colocan una parecida pero diferente, ya la pueden resolver. Listo, muchachos. Ahí tienen la solución de su ecuacioncita. No es tan difícil. Al principio, cuando se te han olvidado todas las propiedades de los exponentes de esa vaina, no te han enseñado este truco de resolver una ecuación por términos correspondientes. Eso le parece a uno un demonio. Pero sigan haciendo y verán que después se enamoran. Profe, ¿y esas por qué es bueno saberlas? Porque son las que hacen la diferencia cuando se compite. Y aunque uno no pretenda siempre estar compitiendo, en la vida hay competencias reales, ¿cierto? Hay competencias reales, entonces, sino que hay competencias sanas, como el atletismo, como el fútbol. Bueno, eso ya se está volviendo como insano. Pero hay competencias sanas, por ejemplo, competir contra uno mismo. Por favor, después, aquí no quedamos calientes, sino calcinados. La calistenia nos calcinó. Lean, por favor, la siguiente pregunta que viene de la evaluación diagnóstica. ¿Cuál sigue? Alguien que me regale la lectura. Porque estoy que me borro. Nosotros quedamos haciendo hasta las 5. Entonces, la que toca leer. ¿Pero la 5 la hicimos o no, estamos no lo todavía? hicimos. No lo hicimos. Listo. Mi vida, usted que está en la jugada, por favor, léala. Bueno, el coeficiente PXY mide la relación lineal entre dos variables y se calcula con la fórmula PXY igual. Hay como un signo que es como una XY, y abajo también hay otro que está como esa misma O, X y otra de la O y la Y, donde PXY, coeficiente que mide la relación lineal entre las variables X y Y. La otra vez que hice varianza de X y Y. La que sigue es la ahorita y la X es la desviación de estándar de X. Y está la desviación estándar de Y. Para dos variables se conoce la información que aparece en la tabla. No sé si era vuestro, profe. Listo. Esta es la fórmula. La primera. Sí, señor. Listo. ¿A quién escuché? ¿Nombre y colegio? Ashley Mina, Mundo Creativo. ¿Del técnico? Del Mundo Creativo. Bien, muy bien, mi vida. Unas correccioncitas simplemente de estilo.
Este símbolo no es P, es la letra griega Rho. Se la diferencio. P, sino que se ve parecida, pero esta es P y esta es Rho. Entonces miren el peligro de confundirla, ¿no? Para estas cuestiones esto se llama covarianza. Mire que tienen dos variables, covarianza, por coequipero, coautor, dos. Entonces, es la varianza, ¿cierto? Es una medida de dispersión de dos variables, ¿sí? Ya. Dispersión es qué tan regados están las notas. Y esta letrica, que parece como una liendra, en la universidad yo les digo Maguimbú. Bueno, ya los pelados de ahora no saben quién es Maguimbú porque ya eso pasó hace mucho tiempo, pero bueno, Maguimbú era un malo que tenía una cola así. Pero esto en verdad se llama, es la letra griega sigma. ¿De acuerdo? Sigma minúscula, porque también hay mayúsculas. Bueno, entonces la letra griega sigma, y esta es la desviación estándar referida a X, la desviación estándar referida a Y. Profe, entonces esa pregunta es muy gallo. Aquí quiero un ejemplo. Ojalá los papás de ustedes estén escuchándome. Aquí quiero un ejemplo. Hay gente que este tema no lo alcanza a ver en el colegio. Eso de covarianza, ni siquiera en la universidad lo ven. Pero que sea un buen ejemplo para demostrarle cómo, sin haber visto el tema, usted puede responder inteligentemente si tiene la competencia, o sea, si ha desarrollado las competencias para leer bien esto. ¿Qué necesita saber? Pero si hay unas cosas básicas que debe saber. Usted debe saber qué es la varianza. Saber que la varianza es una medida de dispersión que se utiliza en estadística, ¿cierto? La varianza se le da este signo. ¿Sí? Ya, sigma al cuadrado. Esto es equivalente a varianza. ¿Qué pasa si yo le quito este 2 a esta expresión? ¿Qué queda? Cuando usted quita el 2 del exponente, es como si ¿qué efectuara? Olé, yo tengo x al cuadrado igual a 16. Cuando a mí me dicen que resuelve esa ecuación, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero la gran mayoría sabe que se saca raíz cuadrada. Acá se coloca más o menos, pero también se saca raíz cuadrada para cancelar este gancho con y queda el 2. Entonces no jodamos. Si le quito el 2, es como si le hubiera ¿qué? X. Sacado raíz cuadrada. Sacado raíz cuadrada. Eso es lo que necesito que sepan. Y fue cuando les expliqué esto, Araganes, que si sabían esto quedaba claro. Entonces, si me das esta vaina, ¿me estás dando la qué? La raíz cuadrada. Si me da una vaina al cuadrado, me está dando la varianza. Pero si aparece la vaina sin el 2, si le quito el exponente, así, me está dando la desviación estándar. Es lo que usted tiene que saber, que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Pero si yo cojo esto y lo elevo al cuadrado, pues vuelvo y obtengo la varianza. Ojo con eso. Es lo que le decía. La raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que si 25 es la varianza, 5 es la desviación estándar. Más fácil no puedo explicar esto. Y si tengo la desviación estándar 5 y la elevo al cuadrado, hallo la varianza. Si usted sabe eso, este problema vale huevo. Es lo único que necesita. Si ustedes miran la malvada tabla que está ahí, esta tablita, ¿sí? Veanla ahí. Miren que me dan a la izquierda un 1.7. ¿Sí? 1.7 desviación estándar con respecto a X, pero no me da, perdón, la varianza. Con respecto a Y, a la izquierda me dan la desviación estándar de X 1,7, pero no me dan la varianza. Y, gracias, hijo. Y en Y me dan, gracias, me dan la varianza, pero no me dan, ¿qué no me dan, bellacos, en Y? Está una incógnita. Correcto. Entonces eso es lo que tenías que saber. En la una, en X te dan
la desviación estándar, pero no la varianza. Usted tiene que saber que si coge esa desviación y la eleva al cuadrado, tiene su varianza. Y en Y pasa lo contrario. En Y me dan la varianza, pero no la desviación estándar. Y yo sé que si le saco raíz cuadrada a la varianza, obtengo mi desviación estándar. Y ya, profe, no, mire la fórmula. Usted dice, necesito sigma de XY. ¿La dan? Mire la tabla. Mire la tabla, la covarianza se la dan en el último renglón. Sigma de XY. Esta la tengo, profe. Listo, o sea que puedo hallar ρ. Después dice, necesito la desviación estándar de X. ¿La tengo? Sí, y vale 1,7. Listo. Y también necesito la desviación estándar de Y, pero no la tengo. Profe, pero tengo la varianza de Y que vale 11,7. Le saco raíz cuadrada y la obtengo. Entonces tengo todo, papito. Tengo todo. Tengo esto y tengo esto. Con eso busquemos la solución. ¿Cuál sería? A ver ustedes. La niña que estaba leyendo, continúe, por favor. ¿Es suficiente la información que aparece en la tabla para calcular el coeficiente ρ de X, Y de las variables X y Y? Sí, porque la desviación estándar de Y es igual a la desviación estándar de X. ¿Eso será verdad? El peligro es que sí, ¿no? De las posibles respuestas vamos a leer las que tienen sí, las que tienen no, porque ya sabemos que sí se puede. Porque conozco los 3 datos. Pero será la A que dice sí, lo que acabo de leer. Profe, pues según lo que más o menos yo interpreté cuando leí el texto en mi casa antes de la clase de hoy, pues yo puse que esa no era porque no tienen como datos iguales. Entonces, la otra que es la C que dice sí porque la desviación estándar de Y puede calcularse a partir de su varianza. Esa fue la que yo marqué. Listo. Antes de seguir, aprovechemos algo porque veo cuánto vale la varianza de Y. La varianza de Y vale 11,7. Y la desviación estándar de Y, ¿qué habría que hacerle a 11,7 para hallar la desviación estándar? Si tengo la varianza, ¿cómo obtengo la desviación estándar? Sacándole la raíz, correcto. ¿Vos sabés sin calculadora sacarle la raíz a 11,7? Pues queda complicado porque es número decimal. Pero lo que les enseñé ahorita, de 9 pasa a 11, perdón, de 9 a 16. El 11 está entre 9 y 16. Y la raíz de 9 es 3 y la 16 es 4. Quiere decir que la raíz cuadrada de 11,7 que está aquí no es exacta, pero está entre ¿qué? Entre 3 y 4. Correcto, Aragán. Y si miras el otro dato, de todas maneras vos sabes que es un número mayor que 3. Y el otro dato, el valor de X, es 1,7. ¿Cómo me va a decir usted que 1,7 es igual a 3 y pico? Entonces, esa es la razón. ¿Bien? Esa es la razón de que la A no sea correcta. No son iguales las desviaciones estándar. Y correcta es la que dijo la niña, la C. Si es tan amable, vuelve la ley. ¿Por qué la C sí es correcta? Sí, señor, dice, sí, porque la desviación estándar de Y puede calcularse a partir de su varianza. Por eso les decía que había que saber. Lo que necesito que se metan a la masa encefálica es, si me dan la desviación estándar, la elevo al cuadrado y obtengo la varianza de los datos. Si me dan la varianza de los datos, le saco raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar de los datos. No necesitamos más. Aleluya. Respuesta correcta, la C. La siguiente, muchachos, porque esto me puso bueno. Alguien que la lea. Yo se la leo. Dice, sexta, en un parque hay 4 puntos, P, Q, R y S, los cuales están conectados por caminos rectos y curvos. La siguiente tabla muestra la distancia que hay entre varios pares de puntos y
bien sea por los caminos rectos o por los curvos. Listo. Bueno, no me vas a leer la tabla porque esta pregunta es parecida a esta. Le queda grande a los cobardes. El que no se asuste la resuelve aunque parezca no haberla entendido. Profe, ¿qué necesito yo para resolver esa pregunta que parece difícil, enmarañada de una manera fácil? Si se sabe el teorema de Pitágoras y el triángulo básico, ¿cuál es el triángulo básico? Yo lo vi, pero en trigo, no. El triángulo básico de Pitágoras es este, veamos. El triángulo básico es este. El que vale 3 el cateto pequeño, 4 el cateto grande. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Esto léenlo al cuadrado. ¿Cuánto devuelve 3 al cuadrado? 9. 9. Se devuelve 9. Vayan pensando ya en el otro, que así es que se aprende. O así por lo menos aprendí yo esto antes de que el profesor dijera, que diría, ahora eleva al cuadrado el otro. Pues vamos a ver. 3 al cuadrado, 9. ¿Y este al cuadrado? 16. Y si sumo estos dos, 25. ¿cuánto da? 25. Este 25 es la hipotenusa al cuadrado, pero no la hipotenusa. Tengo que sacarle raíz cuadrada para obtener mi hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale esta hipotenusa? 5. 5. Que esto nunca en la vida lo vuelvan a hacer. ¿Qué cosa, profe? Deducir este triángulo. Esto se lo tienen que meter a la masa encefálica. Este es como su nombre, como su cédula. Entonces, nunca calcularlo, no. Esto es porque algunos no lo sabían. Pero usted se tiene que aprender de memoria este triángulo. Si me hace caso, este problema que está leyendo vale huevo. Si no se lo sabe, ese problema se lo come vivo. Profe, ¿qué es lo que tengo que saber? No lo entiendo. Hombre, que el triángulo más sencillo de Pitágoras es el de 3 números consecutivos, 3, 4 y 5. Y la hipotenusa siempre es más grande. 3, 4 y 5. Entonces, ya. Y eso, sí. Pero de una vez, acuerde de lo que he dicho, pensamiento lateral, aprenda más. Multiplique este por 2. ¿Cuánto me da? ¿Quién dijo yo? 6. 6. ¿Y este? 8. ¿Y este? 10. Ese también te lo tenés que saber. Con el triángulo básico te aprendes otros. Entonces, si llegas a ver que dicen que una escalera se recuesta sobre un muro y alcanza una altura de 8 metros y la base de la escalera queda a 6 metros del muro, ¿cuánto mide la escalera? Pues no jodas otra vez Pitágoras. Si los catetos valen 6 y 8, la hipotenusa vale sin hacer los cálculos, porque me sé el básico y lo multiplico por 2. Profe, ¿puedo multiplicar por otro? Sí, multiplique por 5. 3 por 5, 15. 5 por 4, 20. Y 5 por 5, 25. Como ves, te podés inventar los otros. Profe, ¿solamente se vale multiplicando? No, no se altera si se multiplica o se divide. Si se suma o resta, sí. ¿Dividir también? Sí. Dividamos entre 2. 4 dividido entre 2. 2. 2. Voy a colocar entre paréntesis porque es una operación. Pero aquí tenemos problema. 3 dividido entre 2 con decimales. 1,5, ¿sí o no? Y 5 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo que esto es equivalente a 3 dividido entre 2. 1,5 es lo mismo que 3 medios. Hay gente que no se sabe eso, pecado mortal. Aquí estamos viendo que 2,5 es equivalente a 5 dividido entre 2. Pues no voy a escribir que 2 es igual a 4 entre 2. Ahí sí mi mamá me regaña. Pero estos dos sí, para que la pillen, hay que sabérselos. Ya. Profe, ¿qué es lo que nos estás tratando de demostrar? Este le quedó grande a muchos alumnos por allá en el 2006, 2007, porque los berracos no sabían esta propiedad, que se aprendían el triángulo básico y podían multiplicar o dividir y se conservaba la proporción de Pitágoras. Entonces le pusieron allá triángulos semejantes, le pusieron el de 4, 5 y 3 y le pusieron uno con los catetos 2 y 1, 5.
y creyeron que ese no era, porque de dónde iba a salir ese decimal. Pues simplemente dividieron entre 2, pero como hay 2 términos que son impares, la división no es exacta. Pero ustedes sí se la van a aprender. Si dato visaje, vamos a reconocer los impares común y corriente. Entonces, ojo. Y ya con eso resuelve el problema tan raro, no. Pero vamos a aprender una cosita. Vamos a borrar esto otra vez. Vamos a aprender eso otra vez. Miren esto. Perdónenme, tomo un tinto para poder aguantar todo este trote. Aquí tienen que tener ustedes esto a la mano. Entonces, decir que hay un punto P. Le pongo el punto P. Dice que ese punto P está a 3 metros del punto Q. Pero digamos que aquí haya un punto Q. Listo. ¿Cuánto tiene esto, muchachos? 3 metros. Y ahí lo dicen porque es recto 3 metros. No le voy a colocar los metros, voy a colocarle el 3 nomás ya. Pero también me dicen que hay un punto R que está a 4 metros de P en la segunda línea. ¿Lo pillan o no? Señor. Pues, sí. Uy, hermano, esto me suena a Pitágoras. 3 y 4. Espérate y veréis. Entonces lo baja aquí y le llama que este es R y que está aquí a 4. No necesita más. Si me está poniendo cuidado, si no me está robando mi energía, ni la suya, ni la de sus padres, usted ya pilló. Profe, esto de aquí para acá, si este ángulo es de 90, ¿cuánto tiene que medir la distancia QR? 5. ¡Aleluya! Entonces, esta joda tiene que valer 5. Entonces voy a mirar los datos de esa tabla a ver si llega a hacer esto. Le adiviné, papá. Entonces voy a buscar distancia QR. QR, ¿cuánto vale QR en la cuarta línea? 5. 5. Una hora después, no jódanosla. Entonces, listo, le pegué. Era una pregunta toda rarota. Dice, profe, pero espérate, no la ponga tan fácil. Y la curva, digo, papito, también me le sé la curva. Dice que de P a Q vale 3,5 por la curva. Pues claro, si hago esta curva, por aquí va a valer más, porque la curva gasta más distancia. Ya. Después me dice que de P a R, la curva vale 4,5. De P a R, sí señor, es más larguita, le vale 4,5. Profe, pero también meten un punto S. Y usted no lo tiene ahí. Dios, se le busca. De Q a S vale 4. De Q a S vale 4. Entonces, ese man tiene que ser aquí. Este tiene que ser S. Sigue valiendo mi 4 porque es paralelo al otro. Y si llego a encontrar que de R a S vale 3, está perfecto mi análisis. Y de S a R, que es lo mismo que de R a S, vale 3. Ya lo aquí. Es el paralelo a este. Ya la pillé, ya quedó resuelto el problema. Ahora hay que pregunten lo que quiera. Dice, siga leyendo, niña, a ver qué más pasa. Bueno, dice, un estudiante quiere desplazarse desde el punto Q hasta el R, recorriendo la menor distancia. Espérate, porque me perdió. Espérate, mujer. Desde el punto Q, voy a ponerle esto, desde aquí, y quiere ir hasta R. ¿Saben qué está diciendo mi cerebro? Por la diagonal es lo más corto. El camino más corto entre 2 puntos en geometría euclidiana. Esa roja, pero siga leyendo. Recorriendo la menor distancia, él sugiere la siguiente ruta, desde el punto Q al S y luego del S al R, por los caminos rectos. Teniendo en cuenta la información anterior, la solución sugerida por el estudiante es correcta o incorrecta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo que el peladito propuso está bien? No, está mal. Necesita lo más corto y ese man se vino por aquí, ¿ve? El 5. ¿Cuánto recorre si se viene por el trayecto propuesto por él? 4 y 3. 7 metros.
7 Haraganes. Y si fuera curvo, pues es más grande que 7. Entonces, el pelado tiene que hacer un repaso de geometría básica. Para el camino más corto es este y vale ¿cuánto? 5. Yéndose directamente. Muy bien. Entonces, el hombre no le pegó bien. ¿Cuál de las posibles respuestas tienen que ser? ¿Las que dicen correcta o las que dicen incorrecta? Incorrecto, es la C. Incorrecta, o sea, ¿las qué? Incorrectas. Incorrecta. O sea, ¿las qué? La C y la... La C y la D. Ahora sí, entre esas dos escojan la verdad, la de verdad para Dios. Y la D. Lee la D, ¿qué dice? La persona que dijo la D, léala. Bueno, alguien que lea la C. Incorrecta. ¿La C o la D? No, lea la C, por favor. Incorrecta porque la distancia mínima se obtiene por el camino que une directamente a Q y R. Esa es la respuesta correcta para mí. 5. Ahora miremos por qué la D no es. Dele. Incorrecta porque la distancia mínima que se obtiene al correr un camino curvo en vez de 2 rectos. No hay camino curvo. No hay camino curvo de Q a R. No tengo objeción de diamante de Saito. Escuche, por favor. Cierre el micrófono, la niña, por favor. De Q a R hay camino curvo. Una W y la cambia. Les pregunto, ¿de Q a R hay camino curvo? Es giro de la suerte, que uno gira bien. Mami, cierre el micrófono, por favor. No, ¿cierto? De Q a R. Primer error, no puede irse por uno curvo de Q a R. Y si lo hubiere, es más grande, más largo. Entonces, esa es la razón de que la D no sea. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La C. La C, perfecto. Para todo el mundo, que hay gente que al rato me dicen, ¿y entonces cuál es la respuesta correcta? No, yo cito la D para decir por qué la D no es, porque hay que explicarle al muchacho que dijo que la D era la correcta, ¿cierto? Y ya le dije 2 razones por las que la D no es. Primero, hemos demostrado que cualquier camino curvo es más largo que el recto correspondiente. Y de ñapa tiene que leer las personas con cuidado la tabla, porque de Q a R no hay camino curvo. Ahogando. Bueno, por favor cierren los micrófonos, que hay alguien charlando en la casa y se queda Me la tiene clase. loco, parce. O sea que como tal, entonces sí es la C. Correcto, es la C. La C es la correcta y ya expliqué por qué no es la D. Sigamos con la otra. A mí tampoco, ¿eh? Bueno, No, pues es Kevin Ibarra, ahí dice. ¿cómo es? Ahí dice que es Kevin Ibarra el que tiene el micrófono abierto. Escucho una conversación que parece que no fuera de la clase, muchachos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Se lo apagó. Sí, profe. La persona que está como hablando de otras cosas, cierre el micrófono. Porque ahí no me toca silenciarlos a todos, yo no me gusta, a mí me gusta que la clase sea bacana, pero no se descuiden. ¿Cómo era que ni siquiera me está oyendo? Porque hace rato que me dijo que lo cierre y no lo hace. Está un poquito perdido. Bueno, muchachos, alguien que lea esta está más borrosa que la historia nuestra. La 7, rapidol, para que alcancemos a hacer bastante, porque no su papá dice, yo no me enseña nada por estar hablando paja. Háganle. La gráfica forma parte de un reportaje sobre el montañismo en los montes Everest y Lhotse. En ella se indican las alturas a las que actualmente se ubican los campamentos al escalar y un posible plan de ascenso a Everest en 17 días. Listo. Yo les digo, el campo base ahí dice 5.300 metros. ¿Sí o no? Aquí hay que saber una cuestión de cultura general. El Everest es considerado el pico más alto sobre el nivel del mar. Después del campo base sigue campo 1 que está a 6.100. Después dice el campo 2 que está a
a 6.500, después el campo 3 que está a 7.300, después el campo 4 que está a 7.700, después dice el campo, otro campo 4 que está como en blanquilla, que está a 7.900, y después dice Loxe, que no sé qué, que está a 8.516 metros, y arriba está el Everest con 8.848 metros. ¿Listo? Profe, y si yo no alcanzo a ver todos esos visajes, ni siquiera se necesitan. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Porque por favor siga leyendo. Un grupo de montañistas. Un grupo de montañistas planea realizar un ascenso al Everest, distinto al mostrado en la gráfica, instalando un campo cada 700 metros del campo base hasta la cumbre. Se instalan el campo base a 5.300 metros. ¿Cuántos campos en total tendrías que usar, incluyendo el campo base? Como es tan sencillo, hagámoslo aquí. Aquí está el campo base y está a qué altura. A 5.300 metros. ¿Y va a subir de cuánto en cuánto? 700 metros. De 700. Entonces, dígame la siguiente altura. ¿Cuánto quedaría? 6.000 metros. Correcto. La siguiente. 6.700. 6.700. Perfecto. La siguiente. 7.400. 7.400. La siguiente. 8.100. 8.100. ¿Ya llegó al Everest? 8.100. No, ¿cierto? Porque tiene que llegar a 8.848. El siguiente campo. 8.800. 800. ¿Ya llegó al Everest? No. No, le falta un pico, pero no le puedo sumar 700 más porque ya se pasa, ¿sí o no? Ya queda en el aire. Ya quedaría en 9.000 y pico. Pero le sumo ese poquito y lo coloco en otro color para que llegue al Everest. Es 8.800, ni me acuerdo. Ya no veo. 48. Listo. 48. Entonces, mire cuántos campos hizo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? Entonces, para llegar 6 pasos, ¿sí o no? Y no hay forma de equivocarse porque la más cercana, ¿cuánto sigue? Lo más cercano a 6. 8. 8, está muy lejos, y la otra 12 y la otra 20. Entonces, ¿la respuesta correcta cuál es? La D. La D. Bueno, muy bien. Listo. Aquí nos pegan un cambio bravo y nos meten La a D. función. ¿Qué? ¿Alguien dijo la C? ¿Por qué? Dijeron fue la B. Ah, bueno. La respuesta correcta es la D. Alguien que lea, por favor, la pregunta número 8. Lea la ligera para que no perdamos el tiempo, muchachos. Da la función definida a trozos. F, entre paréntesis, X, F de X. igual a 4X menos 6. X mayor que 2. 4 elevado a la 2 menos X menor a 2. Siga mi vida, por favor. Para evaluar la utilidad de la función se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Se reemplaza X igual 2 en el trozo 4X menos 6. Segundo paso. Se reemplaza X igual 2
en el trozo x a la 2 menos x. Paso 3. Se comparan los resultados de los pasos 1 y 2. Ya, gracias. Comparación. Miren, este tema es muy poco probable que lo hayan visto ya, así estén en el 10º. Juan, es que hay un hijo mío muy emocionado, le estoy diciendo como estoy grabando para que no hable tan duro el vergado. Bueno, muchachos, este tema se llama continuidad de una función. ¿Qué es eso, profe? Las funciones continuas son las que se pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel, como cuando vos dibujas esto. La función seno, no hay que levantar el lápiz del papel. ¿De acuerdo? Esta es una función continua. Ese es el concepto pristino de continuidad. En cálculo no es tan sencillo, no es decir que no levantar el lápiz del papel, sino que hay que aplicar unos criterios de continuidad, tres criterios que implican el concepto de límite y de hecho de límites laterales, pero nosotros no necesitamos eso como el problema lo dice. Pero sí los conceptos de una vez. Esta es una función continua, el seno y el coseno. Pero si fueras a dibujar la función tangente, esta malvada así no es continua. Esta recuerden que es así. Entonces mire que me toca levantar el lápiz del tablero para dibujarla. Discontinua, continua. Ya, ya. Eso no lo necesitas saber para responder este problema. Pero eso va a nombre de la abejita con ave y un regalo para cuando lo vea ya lo entienda mejor. Lo que tenemos que hacer, muchachos, es lo siguiente. Digamos que yo voy a graficar y el primer pedazo de la función sea una parábola. Esta. Y llegue aquí hasta 2. Desde 0 a 2 es una parábola. Y me digan que de 2 hasta el infinito es una línea recta. Esta. Pues la línea recta puede ser esta, puede ser esta o puede ser esta. Mire que si es la que está por debajo de este punto o la que está por encima sería discontinua. Pero en cambio si es esta sí es continua porque arranca de donde quedó la parábola. Es lo mismo que está pasando aquí. Este 4x menos 6 es una línea recta y x al cuadrado menos x es una parábola. ¿Sí o no? Entonces, después de haber dicho todo eso, es que no podemos dar solamente la respuesta, porque no su papá le cancela el curso. Tengo que tratar de darle más ideas. Ahora sí hagamos lo que dicen ahí. Si esto fuera 2, miren la parte inteligente de esto. Miren que la parábola termina en un punto cualquiera. Un punto cualquiera A. Pero para que sea continua, la vergaja recta tiene que arrancar desde A para que se unan, para que haya continuidad, para que no vaya a haber discontinuidad. Por eso aquí lo ponen tan sencillo. Le dicen, mire, evalúe las 2 gráficas para 2. Ayúdenme a hacerlo mentalmente, porque allá no pueden llevar calculadora. 4 por 2. Alguien que me vaya contestando para que me dé moral. 4 por 2. 8. 8 menos 6. 2. O sea, ¿cuánto me da f de x cuando x vale 2 en la parte de arriba? 2. 2, perfecto. Vamos para abajo. 2 al cuadrado. 4. Repito, 2 al cuadrado. 4. 4. 4 menos 2. 2. ¿Cuánto vale abajo? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto vale abajo? 2. Entonces ya descubrimos que sea en la parábola o sea en la línea recta, la función vale lo mismo. Y de ñapa podríamos, si nos preguntara, si estuviéramos en cálculo, la función es continua, porque donde termina la parábola, ¡tim!, engancha con la línea recta. Aunque eso no lo están preguntando, ya podemos contestar la pregunta. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta? La C, profe. Correcto. ¿Con quién habla? La C. ahí? Luis Felipe. ¿De qué colegio? Francisco José de Caldas.
Listo, Felipe, es correcto. Porque en la C dice los resultados son iguales. Así usted no sepa nada de continuidad de una función, ni límites laterales, ni límites por la izquierda, ni límites por la derecha, ni criterio de continuidad, es capaz de... En verdad, lo único que le exigían aquí es evaluar una función y hacerlo con la mente, no con calculadora. Y esto es muy fácil, ya usted demostró que es capaz. Todavía no ha llegado el profesor, como yo no alcanzo a ver, ustedes me dicen, para si se acabó la clase. Hagamos Sí, la otra profe. diapam, ¿sí? Sí. ¿Ya llegó el profesor? Sí, sí, David. Hola, No, David. profe. Sí, ya, David ya habló, me tengo que ir, pero resuelvo la última, David, me voy. Listo, Resuelvo profe, no la hay última, me problema. voy. Muchachos, alguien lea, por favor, la pregunta. La pregunta dice, el ortocentro se define como el lugar geométrico en el cual se cruzan las tres alturas de un triángulo. En la figura se le han dibujado las alturas al triángulo MOP. Ajá. Muy bien. Voy a dibujar un triángulo rápidamente, un triángulo cualquiera. Miren, si yo le trazo la altura con respecto a este, al lado AB, la altura es la perpendicular. Profe, las alturas las ¿Sí o no? definen los lados. Los lados Estoy pero simplemente dibujando un triángulo cualquiera porque ese es enredador, ¿cierto? La altura es esta. La altura con respecto a este es la perpendicular. Hay que valga 90, entonces este. Y la altura con respecto a este, ¿cierto? Sería la perpendicular. Entonces, listo. Este sería el ortocentro donde se intersectan o cortan las alturas. Pero este triángulo no es rectángulo. Pero en cambio, miren el triángulo que nos dieron allá. Es un triángulo rectángulo. Pero le voy a hacer una trampa, lo voy a dibujar vertical para que lo pillen. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo es el más fácil de hallarle el área. A, B y C. Área es igual a base por altura sobre 2. ¿De acuerdo, Aragán? Entonces, si tienen un triángulo rectángulo, se los pueden girar. El pelado que se sabe este truco no pierde el año. Base por altura sobre 2. Si es un triángulo rectángulo, no es sino multiplicar los catetos donde quiera que los coloquen. Si quiere, colóquelo torcido. ¿Cierto? Ustedes saben que este es 3, este es 4 y este es 5. Hay el área de ese triángulo. Se dice 3 por 4, 12 sobre 2, 6. ¿Por qué, profe? Aragán, porque si un lado es la base, el otro es la altura. ¿Ve? Si este man es la base, este cateto, el otro perpendicular es la altura. Y si lo acuesto, profe, ¿no cambia? No, papito. Porque ahora el grande es la base y sigue siendo el otro la altura. Y como el orden de los factores no altera el producto, entonces no te va a cambiar. 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. Entonces, listo. Ese truco hay que sabérselo. El área de un triángulo rectángulo es el producto de los catetos sobre 2. Ya. Y entonces, mira que la altura es este y la altura es este. En un triángulo rectángulo, las alturas, 2 de ellas por lo menos pasan por el ángulo ¿qué? Olé. 90 grados. ¿Alguno que diga para despachar al profesor? Ángulo 90. Por el ángulo de 90 o el ángulo recto. Si el triángulo es rectángulo, 2 de las alturas se cortan en el ángulo recto. Pues si la tercera también va a pasar por ahí. Según eso, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Por dónde pasan las 3 alturas? ¿Cuál es el ortocentro de ese triángulo? MOP. La O. La O. O sea, la respuesta correcta, ¿cuál es? La A. La A de aleluya. Fue muy rápido, pero es que David se enoja. Que la pasen muy bien, muchachos. Ya me voy a desconectar. Bienvenido, David. Un abrazo, se cuidan.
Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. profe. Que esté bien. Gracias. Con mucho gusto, se cuidan. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Con gusto.